Vamos a retomar las ponencias de esta mañana. En primer lugar, pasaremos un pequeño vídeo de dos niñas que tienen, a modo de conversación entre ellas, tienen 13 años, y un poquito queríamos hacer un poco de referencia. El título es, además de Necesito un abogado, el título es ¿Qué será? Será. En concreto, Diana, que es mi hija, canta la canción. Y un poco le hemos puesto porque el planteamiento vendría a ser ¿qué será de mi futuro? ¿Quién lo sabe? Entonces, en primer lugar, pasaremos el vídeo y después daremos paso a, bueno, sobre todo gracias por haber venido, y a los fiscales, bueno, ilustrísimo señor Daniel Valpuesta, es fiscal coordinador de la Fiscalía de Familia y Protección de Menores, además de profesor en la Universidad de Sevilla. También la ilustrísima señora doña Susana Hernando es fiscal de la Fiscalía de Familia y Protección de Menores de Sevilla. Su ponencia versa sobre la protección de menores y sobre delitos cometidos por menores, especialmente centrados en el caso de menores con el síndrome alcohólico fetal. Tengo que decir que cada vez que nos hemos dirigido, o me he dirigido a una consejería, a un departamento, a hablarles de la problemática de las familias, de nuestros hijos afectados por el síndrome alcohólico fetal o el espectro, el TEAF, la verdad es que siempre la respuesta ha sido, bueno, lo desconozco, vamos a interesarnos, explícame de qué va el tema, excepto en la Fiscalía de Menores, que doña Susana, cuando hablé con ella personalmente, dijo, el tema ya lo conozco. O sea, que es un tema realmente preocupante para nosotros y muy conocedor desde la Fiscalía por las consecuencias que ello tiene. Así que, en primer lugar, pasamos el vídeo y después ya nos harán sus ponencias. Gracias. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vida? ¿Quién lo sabe? Tu saliente nada más y vendrá. ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El SAF es cuando una madre está embarazada y tiene el bebé en la barriga. Y entonces la madre no tiene que beber ni una gota de alcohol porque es muy malo para el bebé. A mí me pasó. Mi madre va a ver alcohol y va a tener alguna cosa de no sé, que ahora no me acuerdo, que no tengo memoria y todo eso. Y ahora ya estoy mejor. Tenemos una cosa en común. Las dos, nuestra estación favorita es el verano. Sí, eso es verdad. Qué bonito. Y además, las dos tenéis SAF, ¿o no? ¿Qué? Eso cuando seamos mayores. AFASAF significa el SAF. Representado el SAF. AFASAF. ¿Y por qué tiene el paraguas? Porque hay un bebé que se está protegiendo del alcohol. Es el símbolo de AFASAF. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta ver dibujos y robar patatas a la mamá. Y también me río cuando mi madre se tropieza. Tito Yayo, las asombrosas aventuras de Gumball. También, OK Go, Let's Be Heroes. Sí. Muy bien. Y Teen Titans Go. Sí, Tinta y Dango. Y ya está. ¿Te gusta Pokémon Go?
Abans m'agradava, ara ja no m'agrada. Yo me divierto mucho con él. ¿Ah, sí? Sí, me divierto muchísimo. Soy una fanática de Pokémon Go. Me encanta. Ese juego está de moda. Es una aplicación para el móvil. ¿Tenéis amigas? ¿Estás meditando? ¡Qué graciosa eres! ¿Qué vas a hacer de mayor? Patinaria. Patinaria. Veterinaria. ¿Te gustan los animales? Sí, ¿Qué te gusta? ¿Quieres ser veterinaria? pues muy bien. Y eso que en tu casa hay 2 gatos. ¿Qué? ¿Los dos son hembras? ¿Los 2 gatos? No, son masclas. O sea, son machos. Sí, son chicos. ¿Te gusta la música? Sí, me gustan muchas músicas. ¿Y cuál es tu cantante favorita? No ho sé. Pues mi cantante favorita es... a ver, ¿qué me...? Mi cantante favorita es... ¿qué? Mi canción. La de Llévame tu bicicleta de Shakira. Shakira es mi cantante favorita. Ah, sí, me encanta la ópera. Lascia che pianga. O mio padrino caro también. Canta un poquito. Yo no quiero armar escándalo. Ay, ets com la Dori. Canta igual un poquito, mira, va. Vale. Lascia che pianga la luna sole in mi sole sei io liberto lascia che pianga la cruz la sole in mi sole sei io liberto. Muy bien. Digo, sí, me encanta leer. Y así Puedo leer unos libros, puedo leer libros aunque muy gordos sean. ¿Qué te gusta leer? Sí, una mica, no tanto. ¿No mucho? No tanto. Mucho, pero me gusta leer cualquier libro que me guste. Leo al Bambi, La Bella Durmiente y Pinocho y La Dama del Vagabundo y El Rey León y... O sea, libros de fantasía. Sí, son más interesantes que los gordos que tiene mamá que no tiene ni dibujos. Pues yo leí. que tiene dibujos de blanco y negro. Y Una no cosa, son una interesantes. cosa más. Vais a flipar, porque yo he leído La diversión de Martina 1, La diversión de Martina 2, La diversión de Martina 3, Jerónimo Stilton, el gran libro del reino de la fantasía. También el diario de Gret, también el diario de Nicky, también el otro diario de Nicky del amor, también Vale, Vale, que ya está. Vale. ¿Qué te ¿Y estás películas? ¿Vais al cine? ¿Os gusta ver películas? Sí, Sí, yo he ¿os gusta el visto cine? buscando a Nemo, buscando a Dory, pues son súper divertidos. pues yo pasa a la Dori? Que se le olvida todo. Com aquí. ¿Qué? Aquí li passa això també. A mí. Que a mí se me olvida el seu nom, pero gracias al papá y la mamá lo recuerdo todo. ¿Os gusta jugar solas en el recreo? Jugar, i jo a vegades no jugo gaire, però bueno. jugo sola. I la Sílvia?
Bueno, l'altre col·le sí que jugaba sola. Depende. Si nadie quiere jugar, yo juego sola. Ay, yo siempre juego sola. Ay, quiero un abogado. Diana, ¿por qué juegas sola, Diana? Diana. Porque a lo mejor Diana. no he preguntado a nadie que si quiere jugar conmigo. ¿Por qué juegas sola? Ay, quiero llamar a un abogado. ¿Por qué? Quiero Yo quiero un pez que tenga piernas. ¿Tú la quieres mucho a la mamá y al papá? Bueno, jo quan vaig néixer a Rússia estava sola, perquè els meus verdaderos no són ells, són altres, que no vaig tindre a veure'ls ni veure els germana. I llavors la mama em va dir que tenia que adoptar-me perquè el Sergi volia tindre una germaneta en comptes d'un germà. ¡Guau! Estoy flipando. También ha nacido a Rusia como yo. Claro, por eso os parecéis. Mira que suerte, Eso- alguien que sí que ha nascut i també és adoptada. Sí. Puede que al Diana. nacer yo, puede que he tenido una compañera. Porque, ¿te imaginas? Nosotros dos hemos nacido en el mismo país con 3 años. Sí. Sí, i hem Y he vingut aquí... estado con la boca abierta cuando lo he escuchado. Ella hace esto a veces, ¿ves? Bueno, yo también lo hago a veces. Y el papá me dice, quieta. Sí, es él, ¿eh? Él. ¿Cómo le llamas a eso tú? Ah, o algo así, pero... balancín, ¿no? Sí, pero porque no lo puedo resistir. Y calla la boca, Evitar, sisplau. no puedo evitar. Ya, pero tú no te metes en mis asuntos, sí, mamá. ¿Tú puedes resistirlo, Diana, lo del ñigu ñigu? No puedo resistirlo. Necesito un abogado. Empezamos otra vez con eso. Ella veterinaria, ¿tú qué querías ser antes de ser vagabunda? ¿Qué querías ser? Cazadora de tiburones. Y Sí, voy a ir. cazadora de Vas tiburones. a flipar, Silvia, vas a flipar. Ahora voy a ser vagabunda. ¿Qué pasa? ¿Os parece una locura? Sarà, Sí, un poco sí. che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto oppure se niente, da domani si vedrà. Che sarà, che sarà, che sarà. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Nadie lo sabe. Solo tú te vas a ver, vamos más y verás. ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? Wow, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Nadie lo sabe. Solo tú te vas a ver, vamos más y verás. ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando queráis podéis. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Lola, por invitarnos. La verdad que es la primera vez que participamos en una jornada con familias directamente. Por nosotros, los contactos que tenemos con la familia suele ser normalmente cuando vienen a vernos a Fiscalía. Daniel es el delegado de Familia y Protección de Menores. Yo soy una de las compañeras que estábamos allí. Y vamos a hacer un poquito como una presentación de las partes de los temas que nosotros tocamos para que luego vosotros podáis preguntarnos dudas concretas que queráis o alguna cuestión de lo que no entendáis que os hemos explicado, que os vamos a explicar. O sea, que será breve nuestra intervención para que luego daros a vosotros posibilidad de que planteéis las cosas que más os interesan y si podemos ayudaros a solucionarla y si no, pues intentaremos buscar la solución juntos.
Mirad, la Fiscalía a nivel nacional, ya sabéis que estamos ahora en boga por muchos temas y demás, se ordena de una manera piramidal. Entonces, en la cúspide tenemos a la Fiscal General del Estado y luego en cada provincia están las fiscalías organizadas de distintas maneras a través de secciones. Las hay de antidrogas, de corrupción, temas políticos, medio ambiente. Y una de las partes que se organiza en la Fiscalía a nivel nacional es los temas de familia, protección y reforma de menores. En Sevilla, a diferencia de otras fiscalías en el resto de España, la parte de protección de menores está diferenciada de la reforma. Físicamente, ahora os voy a explicar la diferencia entre una y otra. Físicamente estamos en el mismo edificio, que estamos en la avenida de La Guaira, número 29. En la primera planta estamos los 4 fiscales, Daniel, el coordinador, otras 2 compañeras y yo, que llevamos familia, es decir, todos los procedimientos de divorcio, separación, modificaciones, en los que intervienen menores de edad, que también ahí adoptamos algunas medidas con niños, todos que sean menores de edad. Y en la parte de arriba, en la segunda planta, está la Fiscalía de Reforma, que se lleva por otros compañeros, concretamente 7. ¿Qué diferencia hay entre la Fiscalía de Reforma y la Fiscalía de Protección? Pues se diferencian por 2 cosas. Una, por la edad de los menores y por otro, por el ámbito de actuación. En la Fiscalía de Protección, que son la que llevamos nosotros, tratamos a todas las cuestiones que se susciten en materia de riesgo o protección de todos aquellos menores de 18 años, incluso en el momento en que están siendo, son nascituros, es decir, que incluso están en el vientre de la madre y que por algún motivo servicios sociales, policía, denuncias anónimas nos comunican que van a hacer un menor y es necesario que haya que adoptar algún tipo de intervención con ese menor. Mientras que la Fiscalía de Reforma trata todos aquellos hechos delictivos, es decir, delitos que cometen menores de 14 a 18 años. Es decir, el Código Penal es igual para todas las personas, pero cuando se trate de hechos delictivos, que los hay cometidos de entre 14 y 18 años, no se enjuzgan a través de los juzgados de mayores, sino de unos juzgados especiales, que son los que lleva la Fiscalía de Reforma, porque tiene la particularidad de que la instrucción, es decir, la investigación de esos delitos, los lleva el fiscal, que es lo que pretende el Gobierno modificar y que sea también para los mayores. Es decir, que de 14 a 18 años todos aquellos hechos delictivos los va a enjuiciar un juzgado específico, que es el juzgado de menores. Puede que haya hechos delictivos cometidos por menores de 14 años. Yo os voy a explicar la parte de reforma, esta parte de hechos delictivos, y Daniel os va a explicar un poquito la parte de protección. Cuando nos encontramos con menores de 14 años que cometen hechos delictivos, por ejemplo, hay casos de maltrato a familiares, los casos de acoso escolar y ahora con las nuevas tecnologías muchos casos de distribución de determinadas fotografías de contenido sexual a través de la red. Y entonces nuestros hijos, por desgracia o por fortuna, porque las tecnologías son buenas o malas para algunas cosas, pues muchos a la edad de 10, 12 años ya tienen móviles. Entonces, el problema de esta comisión de hechos delictivos es que se ven todavía más facilitados la comisión y llegan a mayor número de personas, de ahí que las víctimas son todavía mucho más mayores. Entonces, estos delitos que se cometen por menores de edad, excepcionalmente hay a veces homicidios, agresiones sexuales, malos tratos, sobre todo en el ámbito familiar, estamos viendo muchos, no solo con niños que tengan el síndrome de vuestros hijos, sino niños que no tienen ningún síndrome, por las circunstancias que sean. Hay veces que por trastornos mentales, por consumo de drogas a edades muy tempranas, la conducta de los menores revierte y sin llegar a ser un trastorno de conducta grave declarado, estos menores tienen una conducta que le hace cometer hechos delictivos. Pues en estos casos, desde el punto de vista penal, no se puede adoptar ninguna medida, medidas que luego os voy a explicar. Es desde el ámbito de protección, los fiscales de protección, los que podemos adoptar alguna solución. Luego lo explicará Daniel y si no, luego cuando en el turno de intervenciones podemos andar un poquito más en esa intervención que vamos a dar. Como yo voy a la parte de los delitos cometidos por estos mayores de 14 y menores de 18, os digo, todos aquellos delitos que cometan estos menores nos llegan conocimiento a la Fiscalía y nosotros, como somos instructores, iniciamos una investigación para ver si es verdad que este delito se ha cometido o no se ha cometido. Os voy a explicar un poquito en general y luego os voy a poner algunos casos particulares. Si tenemos conocimiento de que se ha cometido este delito, normalmente a través de un atestado por una denuncia que se ha interpuesto por la persona perjudicada, nos llega conocimiento, iniciamos una investigación, se practican una serie de pruebas y entonces lo que es las diligencias preliminares, que son las que lleva el fiscal, si decidimos seguir ese procedimiento contra este menor, pasa al juzgado y se transforma en un expediente de menores en el que ya se cita a todas las partes, el menor, asistido con sus padres y en presencia de un abogado, se le toma declaración, se practican el resto de pruebas, si hay testifical, si es necesario una pericial,
Y si con toda esa base se monta lo que es la preparación de un juicio y se celebra un juicio ante un juez, que es un juez de menores, con la presencia del fiscal, el menor con la asistencia de sus padres, porque tiene que estar asistido, con su abogado, y se practica un juicio igual que para las personas mayores de edad, y en ese juicio, si hay una condena, se puede adoptar una medida. La medida que se adopta no son las que establece el Código Penal para adultos, porque establecen prisiones, que a los menores no se les mete en prisión. Las medidas que se adoptan con estas menores, dependiendo de la gravedad del delito, puede ser internamiento en régimen cerrado, internamiento en régimen abierto o en régimen semiabierto. Estas son las medidas más graves, que son para aquellos delitos de mayor entidad: homicidio, lesiones muy graves, agresiones sexuales, algún robo con violencia e intimidación que haya causado unas lesiones importantes. El internamiento en un régimen cerrado supone que el menor deja de estar en su familia y pasa a estar en ese centro como una especie de prisión, pero distinto, adecuado al menor. Si está en edad escolar, acordaros que hasta los 16 años es obligatoria la escolaridad, puede seguir yendo al colegio o al instituto y solo sale para ir al colegio, al instituto, y luego vuelve y desarrolla allí todas las actividades que sean necesarias. Si necesita algún tipo de tratamiento por su patología, ya sea por salud mental o porque tiene un problema con las drogas, la va a recibir a través del centro. Y si tiene que salir, va y viene acompañado, es decir, que no tiene libertad de movimiento. Esa medida se establece dependiendo de la gravedad del hecho cometido, pues la duración que se establezca, se va haciendo un seguimiento del menor, del que se va informando, y esa medida se tiene que cumplir, y a veces se puede adelantar y darle la libertad con una serie de condicionamientos. En el caso de que la medida sea de libertad, de régimen semiabierto o abierto, el menor lo que hace es, digamos, va a dormir al centro y tiene más libertad de movimiento. Tiene que cumplir una serie de obligaciones, y si no las cumple se informa al juzgado, y esa medida se puede confirmar, se puede cambiar y adoptar otra medida un poquito más gravosa. Esas son las medidas que os digo más graves. Las medidas menos graves son libertad vigilada, es decir, que el menor no se le adopta ninguna medida, pero hay una libertad vigilada en la que se le imponen una serie de deberes dependiendo del delito, y se va viendo si se cumple o no se cumple, se trabaja con la familia, se trabaja con el menor para lograr que esa conducta que ha llevado a cabo la comisión del hecho delictivo no se vuelva a producir. Puede establecerse también la medida de convivencia en un piso educativo, es decir, que el menor, por el hecho delictivo que ha cometido, normalmente se suelen hacer cuando se trata de delitos en el ámbito familiar. Se le separa de su familia y se le mete en ese piso y se trabaja con el menor para llevar a cabo una reeducación y volver al menor a que pueda convivir posteriormente con su familia. Esas son las medidas más o menos que se suelen adoptar. No se le pueden poner multas porque los menores no son económicamente dependientes, la tendrían que pagar los padres, y entonces lo que se hacen es adoptar estas medidas. El procedimiento se sigue y una vez que se ha cumplido la medida, el menor se extingue su pena, y esos antecedentes que tiene cuando son mayores de edad desaparecen, es decir, que los tiene a efectos de menor de edad, es decir, que si este menor, cuando ha cumplido esta medida que se le ha puesto, vuelve a cometer otro hecho delictivo, esa condena anterior se le tiene en cuenta para que la pena que en este nuevo procedimiento a lo mejor no sea menos benévola, sino más grave, ¿vale? Cuando el menor cumple los 18 años de edad, esos antecedentes que como menor tiene desaparecen, es decir, que su vida delictiva, digamos, queda en blanco y empieza a partir de los 18 años una nueva vida como cualquiera de los adultos normales. Puede suceder también que con carácter previo al inicio del juicio se adopte una medida cautelar. Y entonces lo que se hace es convocar una comparecencia en la que va el menor con su abogado, sus padres, el fiscal, y esa ya sí que se hace ante el juez de menores, y es un equipo técnico el que hace también una información sobre la situación sociofamiliar de ese menor. Se entrevista, imaginaros que a nosotros nos llega un atestado en el que se dice que un menor ha maltratado a sus padres. Los padres han denunciado, la policía levanta un atestado y nos lo ponen en conocimiento. Pueden suceder dos cosas: que los padres en ese atestado quieren que siga el procedimiento, pero que no se adopte ninguna medida cautelar, ninguna medida de alejamiento, o que quieren que se adopte esa medida de alejamiento. En el caso de que quieran que se adopte esa medida de alejamiento, todos pasan por el juzgado, se oye a los padres para que ratifiquen la denuncia que han puesto por esos malos tratos, imaginar que ha habido lesiones, insultos. El menor se le toma declaración con su abogado y antes de decidir, el menor y su familia pasan a un equipo técnico, un trabajador social, un psicólogo, que hablan con el menor y hablan con la familia, y conforme a esa entrevista establecen una propuesta de la medida que debe adoptarse.
Si los padres en ese atestado, en esa denuncia, han solicitado que se aponga una medida de alejamiento, eso supone que si se adopta, el menor no puede seguir conviviendo con los padres, porque la medida de alejamiento supone la prohibición de comunicarse y de acercarse a sus padres durante un periodo de tiempo, normalmente va a ser 6 meses, prorrogable por otros 3 meses, porque el procedimiento penal tiene que establecerse, al ser menores, en ese plazo de duración rápido, y el menor hay que buscarle un sitio para que pase a convivir hasta que se celebre el juicio definitivamente, si no se adopta otra medida más grave. Normalmente, cuando son lesiones leves, la medida es esta de prohibición, o se adopta un internamiento en un régimen abierto o semiabierto, ¿vale? Entonces, imaginaros que se adopta esa medida de alejamiento, los padres ratifican porque la situación es insostenible, por el problema que plantea el menor, que no está siendo tratado, o si es tratado el menor no lo sigue, se adopta esta medida cautelar. Como este menor no puede volver con sus padres, hay que buscarle, al ser un menor de edad, dónde pasamos a este menor. Hay muchas veces que encontramos la solución de que hay algún familiar, algún abuelo, si son padres separados y la pelea ha sido con uno de los progenitores, se queda con el otro. Pero en aquellos casos en los que ninguno de los progenitores quiere o no hay ningún familiar dispuesto a hacerse cargo del menor, tenemos que ingresar al menor en un centro de protección, que es de lo que hablaría ahora a Dani. Estos centros de protección no tienen nada que ver con los centros de abiertos, semiabiertos o cerrados que yo os he dicho, porque este centro de protección lo que trata de suplir es esa falta de patria potestad y guarda y custodia que tenemos todos los padres sobre nuestros hijos, pero que por este hecho puntual de la denuncia ha quedado suspendido provisionalmente. El menor ingresa en este centro y puede que se inicie un procedimiento de declaración de desamparo porque los padres en ese momento quedan suspendidos de la patria potestad y de la custodia. Es decir, a partir de ese momento es el centro el que va a decidir todo lo que haya que hacer con respecto a este menor. Un tratamiento médico, la escolarización, un viaje. Pueden establecerse visitas para los progenitores, normalmente van a ser supervisadas, pero cuando hay un procedimiento penal no se suelen establecer visitas en un primer momento, sino que se trata de trabajar con los padres y con el menor, con los padres desde un punto de vista a través de la delegación también, la consejería, y con el menor en el centro para ver ese problema que han tenido y buscar las soluciones. En el caso de que no se adopte esta medida, es decir, hay una denuncia, pero los padres no han solicitado esta medida de alejamiento porque consideran que las lesiones no han sido graves, que ha sido un hecho puntual, el menor puede volver con sus padres a casa durante toda la tramitación del procedimiento. Una vez que se celebra el juicio, si queda aprobado ese maltrato o esos insultos hacia los progenitores, habrá que adoptar una medida, que puede ser libertad vigilada, no pasa nada, pero si es el internamiento o la medida que os digo yo, de alejamiento, hay que volver a ver dónde queda ese menor, ¿vale? Los casos más frecuentes que nosotros tenemos son casos de maltratos de menores a padres que se están multiplicando continuamente y tenemos muchas denuncias y sobre todo de menores de 14 años que ahí, como no se puede establecer un procedimiento penal, si los padres no pueden hacerse cargo de los menores porque la situación es insostenible, tenemos muchos casos de problemas con menores con ludopatía, adicción a los videojuegos, a los teléfonos móviles y entonces llegan a casa y lo que quieren hacer es estar continuamente enganchados con la maquinita y los padres se ven impotentes porque muchas veces los niños por su constitución física son más grandes que los padres, les amenazan, tienen miedo, rompen puertas, les roban dinero y entonces si son menores de 14 años entramos desde el servicio de protección a actuar y en estos casos si los padres no quieren seguir que su hijo conviva con ellos, normalmente tienen otros menores o mayores que están viviendo y ven alterada su tranquilidad, las agresiones también son con respecto a los hermanos, el servicio de protección adopta la declaración provisional de este menor y el menor ingresaría en un centro de protección. Estoy hablando de menores de 14 años que han cometido estos hechos delictivos, ¿vale? Y entonces se trabaja con el menor para ver si es posible esa vuelta con su familia o, en el caso de que no fuera posible, continuarían en el servicio de protección hasta los 18 años, ¿vale? Eso para cualquier delito que cometan los menores con respecto a nosotros los padres. Puede tratarse también de un robo con violencia e intimidación, los robos con fuerza o el hurto. Hay una excusa solutoria en el Código Penal que dice que ahí no habría procedimiento por esa relación de parentesco y sería solo la responsabilidad civil, es decir, que no podríamos denunciar que nuestros hijos nos han robado dinero, más que a los efectos de tener constancia, pero no hay inicio de un procedimiento. Os iba a comentar yo algo más, pero se me ha olvidado ahora algo del ámbito de la reforma.
No me acuerdo yo ahora, si me acuerdo ya luego interrumpo a Dani para establecerlo. Esa es la parte de reforma que llevan los fiscales de reforma. Y nosotros, las guardias son de 24 horas, cada día está un fiscal de guardia para recibir todas aquellas denuncias y adopción de medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento. Aparte de eso, en la Fiscalía de Protección tenemos un servicio de permanencia semanal de 9 a 2 de la tarde y por la tarde a través de consultas telefónicas para todos aquellos padres que tienen dudas o consultas respecto a hechos o conductas que llevan sus hijos, acuden a Fiscalía para asesorarse o para darles alguna solución. Esa desde la parte de reforma. Y ahora Daniel os explicará la parte de protección. Bueno, agradecer también a Lola la invitación. Lo primero que imagino que una persona ajena, digamos, a la justicia piensa cuando se habla del fiscal y la protección de menores es la visión que del fiscal se da en las películas americanas, que es una persona, generalmente es el malo de la película, que pretende la condena a toda costa y si es a pena de muerte, pues mucho mejor. Bien, en nuestro país, gracias a Dios, la situación no tiene nada que ver con ese planteamiento y yo mencionaría 2 artículos de la Constitución, además, que, digamos, justifican esta participación en la materia. Por un lado, la propia definición de las funciones que tiene el fiscal, que se contempla en el artículo 124, dentro del título relativo al Poder Judicial, se dice que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Por un lado. Pero es que, por otro, el artículo 39, como primer principio rector de la política económica y social, es la protección social, económica y jurídica de la familia y la protección integral de los hijos, entendido hijos como menores, en realidad. Si combinamos esos 2 artículos, vemos que no hay, digamos, ciudadano más necesitado de que se preserven sus derechos que un menor que bien por dejación de sus padres, bien por circunstancias de la vida, no se encuentra debidamente atendido, no se encuentra debidamente cubierto en sus necesidades, o bien, bueno, padece algún tipo de síndrome, como el caso que nos ocupa, que exige, digamos, una atención especial o un especial tratamiento. En este aspecto, el fiscal, ¿cómo se materializa la intervención del fiscal? Bueno, pues, para empezar, el fiscal, ya lo ha comentado Susana, interviene en todos los procesos matrimoniales en los que hay menores. Alguien dirá, bueno, pero esto es como el camarote de los hermanos Mar, ¿no? Aquí, bueno, el que pinta el fiscal, si está un padre o una madre que están, por ejemplo, discutiendo la custodia, ¿qué pinta el fiscal? El fiscal, en ese aspecto, podríamos decirlo así, salvando todas las salvedades, por supuesto, sería el abogado del menor. No siempre los padres, precisamente por el resentimiento, por la inquina que puedan tenerse, son objetivos a la hora de valorar qué es lo que conviene al menor, y el fiscal, con toda modestia y con toda humildad, sin ningún tipo de soberbia, pues intenta de alguna forma ser objetivo y salvaguardar ese interés. Eso se extiende a todo tipo de procesos en los que haya intereses de menores. Por ejemplo, para que un hijo vuestro, por ejemplo, que haya heredado una casa de un abuelo, si queréis venderla, pues va a tener que intervenir el fiscal para informar al juez sobre la conveniencia y la autorizar esa enajenación. Por otro lado, tenemos también una función que entiendo importante, que es la supervisión de todas las tutelas que ejerce la Administración Pública. En Andalucía, el Servicio de Protección de Menores tiene por Ministerio de la Ley la tutela de los menores que se encuentran en situación de desamparo y se encuentra obligado, por el artículo 174 del Código Civil, a participar al fiscal todas las decisiones
relativas al menor, que comprende pues desde la constitución de un acogimiento familiar, a, en el caso de un menor en un centro, el traslado de centro, la fijación de un régimen de visitas con la familia de origen, que además es obligatorio, salvo que el interés superior así lo aconseje, puesto que todas las medidas están orientadas a la reagrupación de la familia, en definitiva, todo lo que afecta a un menor declarado en desamparo tiene que pasar, digamos, por el filtro del fiscal. Sí mencionar que uno de los problemas que tenemos en materia de protección de menores es que hay dos conceptos jurídicos, que es situación de riesgo, situación de desamparo, que, aunque están definidas, pero obviamente se refieren a situaciones que no es posible concretar más allá de lo que hace la ley. El artículo 172 del Código Civil dice que son situaciones de desamparo las que se producen, de hecho, a causa del incumplimiento imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección. Claro, esto hay que llenarlo de contenido. ¿En qué entendemos por imposible cumplimiento, por inadecuado cumplimiento? Es una cuestión... Esto no es como ya quisiéramos nosotros tener, como en la jurisdicción penal, que enjuiciar un hecho. Vamos a ver si este hombre lo ha hecho, qué circunstancias, qué es lo que pretendía, cómo se cometió. Esto es relativamente sencillo. Aquí no estamos valorando hechos, sino situaciones que se mantienen en el tiempo. Y frente a esa situación de desamparo que obligaría a la entidad pública a la adopción o la digamos constitución de la tutela sobre el menor, existen las situaciones de riesgo. Y las situaciones de riesgo son todas aquellas situaciones de dificultad social, familiar, educativa, etcétera, que exijan la intervención de la Administración sin que ello implique la retirada del menor de su núcleo familiar. Probablemente nos encontremos en este supuesto ante los que me estáis escuchando. Ha dicho Lola, con razón supongo, que es bastante desconocida la problemática, lo que es el SAF. Sin embargo, en el año 2015 hubo una reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor que inequívocamente viene referida a esta cuestión. Dice el artículo 17 en su apartado 9: la Administración Pública competente para intervenir en la situación de riesgo adoptará, en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevención, intervención y seguimiento de las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración de situación de riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos se entenderá por situación de riesgo prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias de potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros tolerada por ésta que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido. Creo que es una consagración, aunque no lo mencione, creo que se está refiriendo claramente al supuesto que nos ocupa. En la justicia siempre utilizamos la expresión de que el papel lo aguanta todo. Esto queda muy bien decirlo. Bueno, la Administración intervendrá, evitará. Luego esto hay que llevarlo a efecto. Y además nos encontramos aquí con otro problema, y es que las situaciones de desamparo, las tutelas son asumidas por la Junta de Andalucía. La entidad pública de protección de menores es el Servicio de Protección de Menores adscrito a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, mientras que las situaciones de riesgo son competencia de la Administración local, los servicios sociales comunitarios. Y muchas veces
no hace falta que siquiera que sea por motivos políticos, de que un ayuntamiento esté en unas manos y la Junta esté en otras, sino incluso dentro de administraciones que pertenecen al mismo partido se están echando con mucha frecuencia la pelota unos a otros. La Junta dice, no, es que estos se quieren quitar problemas de encima y me quieren encajar el problema a mí proponiéndome la retirada, y los servicios sociales que reciben una comunicación de la Junta entendemos que no procede la retirada y que se puede seguir trabajando con el menor o con la familia del menor, pues los servicios sociales dicen, pero bueno, si ya te estoy diciendo que he agotado mi intervención, que ya no puedo hacer más, ¿qué más puedo trabajar? Esto, como suele pasar también, nos lo encaja a nosotros el Código Civil, y dice que en estos supuestos el fiscal adoptará, digamos, el seguimiento que proceda. O sea, no, nada, lo deja en blanco. Ya veremos, a ver qué es lo que hacemos. Susana lo ha explicado, en la sección nuestra de Fiscalía tenemos algo que puede ser interesante para vosotros, en el sentido siguiente. Tenemos concentradas todas las funciones tuitivas de protección de la Fiscalía en la misma sección. Somos 4 compañeros que llevamos protección de menores, pero tenemos 2 que llevan incapacidades y tutelas. ¿Por qué? Pues porque también, como manifestación de esa protección de los derechos de los ciudadanos y de la atención de personas necesitadas de especial protección, los fiscales somos parte también en los procesos de incapacidad. El proceso de incapacidad está contemplado de forma contenciosa, como si fuera un pleito, cosa que es relativamente absurda, porque bueno, generalmente no hay nadie que se oponga a la declaración de incapacidad, pero formalmente el procedimiento se puede instar bien por los parientes, por los padres generalmente, pueden ser hasta hermanos, incluso el cónyuge, padres o hermanos del presunto incapaz, en cuyo caso, digamos, el demandado es el incapaz y el fiscal que tiene que ejercer su defensa, y en caso de que sea el fiscal, que también está legitimado, el que promueva la incapacitación, son algunos de los familiares que luego van a ejercer la tutela los que ejercen formalmente la defensa, que bueno, normalmente ni siquiera contestan a la demanda porque están de acuerdo en esa declaración. Yo sé que hay veces, porque algunos padres me lo han dicho, que, hombre, que esto de incapacitar al hijo, hombre, que de alguna forma es una especie de estigma, ¿no? No tiene por qué, y en absoluto, el propósito de esa declaración tiene ese objeto, sino al contrario, determinar exactamente si existe necesidad de adoptar una medida de protección, pensando sobre todo en que el menor alcance la mayoría de edad. Mientras el menor lo es decir, si tiene menos de 18 años, solo a instancias de los padres se puede promover una declaración de incapacidad. El fiscal no está legitimado para hacerlo. Alguien puede pensar, bueno, qué absurdo, ¿por qué? Pues en su momento se hizo por el legislador pensando, digamos, que no pudiera interpretarse como una política de la administración pública la incapacitación. Esto parece que es un propósito loable de alguna forma. Digamos, intentando apartarnos de las prácticas antiguas de regímenes nazis, etcétera, ¿no? A partir de los 18 sí podemos instar nosotros, y de hecho todos los días estamos poniendo a instancias de los propios padres demandas de incapacidad, que además va a determinar la extensión y los límites de la incapacitación, porque de lo que se trata es de que el menor o mayor que padezca una enfermedad o deficiencia persistente que le impida gobernarse por sí mismo tenga el mayor ámbito, digamos, de autonomía posible, es decir, circunscribir esa, digamos, esa especial protección a aquello que sea particularmente necesario. Por ejemplo, no una incapacitación total, sino una parcial
modificación, que se llama ahora, modificación de la capacidad, por ejemplo, señalando o nombrándole un curador que intervenga prestando simplemente consentimiento a aquellas operaciones que puedan tener trascendencia económica, como por ejemplo sería la venta de un bien inmueble, el concertar un préstamo, por ejemplo, etcétera. A este respecto, sí que sería interesante recordar, y esto lo vemos con bastante frecuencia, que normalmente si el menor alcanza la mayoría de edad y ha seguido viviendo con sus padres, soltero, no se constituye tutela, sino que lo que se hace es rehabilitar la patria potestad. Y si la incapacitación se ha hecho antes de alcanzar esa mayoría, sería prorrogar la patria potestad. Decir, oiga, mire usted no va a tener que hacer inventario, no vamos a tener que buscar quién... No, el padre es como si el menor siguiera siendo menor una vez alcanzada la mayoría, ¿vale? Supongo que alguno de ustedes se preguntará, pero bueno, es un poco el tema del vídeo, ¿qué pasará si el día que faltemos o estemos un poco impedidos, ¿no? Sí sería... Deberíamos recordar que el Código Civil, cuando obviamente no existe patria potestad, ni prorrogada ni ordinaria, establece el régimen alternativo, es el de la tutela. Y respecto del nombramiento de tutor, dice que la prioridad la tiene siempre la persona designada por los padres en testamento. Esto, la verdad es que puede ser interesante a la hora de, digamos, prever para el día que faltemos quién puede ser la persona que vosotros la conoceréis seguro, quién de la familia, que no hace falta tampoco que sea de la familia, simplemente alguien de vuestra confianza que tenga relación con la persona de la que se trata, que tenga un especial afecto, que tenga alguna especial vinculación, quien sea el que se haga cargo, digamos, de su representación legal, de su atención el día que faltéis. El nombramiento lo hace el juez y puede, digamos, nombrar a quien quiera, pero existiendo una designación testamentaria no existe, vamos, en el 99% de los casos, salvo que hubiéramos designado como tutor a un mafioso, o a un tío que está en la cárcel o algo así, o a un estafador, pues lo va a hacer así, va a nombrar tutor a la persona que designemos. Yo supongo que a veces nos encontramos con la duda de qué hacemos con cuando vayamos digamos, perdiendo la capacidad o la posibilidad de atender debidamente al chico, a nuestro hijo en estos supuestos. La patria potestad prorrogada o la rehabilitada puede, digamos, cesarse cuando se justifica la imposibilidad ya de atender al incapacitado y podemos proponer un sustituto a nuestra función. Podría ser un hermano u otro familiar. Imagino que se plantearán muchas dudas, muchas cuestiones, más que dudas, inquietud, ¿no? Cierta... nosotros, Susana y yo, creo que estamos dispuestos en la medida en que podamos ayudar dentro de, repito, nuestra humilde intervención y teniendo presente que aunque muchas veces esto se ve en todos los niveles de la vida
actual en España. Parece que al final todo se deriva a la Administración de Justicia, hasta las crisis de gobierno, los cambios de gobierno, etcétera, el proceso y todo esto. La verdad es que los recursos no son nuestros. O sea que muchas veces, como decía, el papel lo aguanta todo, pero luego resulta que eso que dice la ley, esa atención, esa prevención, todo eso vemos que en la práctica no suele llevarse a efecto, por lo menos tal y como nos gustaría que fuese. Creo que estamos un poco abiertos a cualquier cuestión que queráis plantear sobre todo esto. Muchísimas gracias por la ponencia. Ahora. Si alguien tiene alguna cuestión que plantear, por allí. Bueno, mientras le acercan el micrófono a Aurelio, yo quería preguntar a don Daniel Valpuesta, ¿cómo nos protegemos del tutor? Cuando se nombra un tutor, lo primero que tiene que hacer el tutor es formalizar un inventario del patrimonio de la persona incapacitada y anualmente, al menos, tiene que presentar cuenta anual, rendir cuenta de la administración del patrimonio.